Prácticamente en todas las épocas de la historia de la humanidad, las guerras prolongadas de alta intensidad han sido los desafíos más intrincados y abrumadores que un Estado puede enfrentar. La guerra presenta una tensión multifacética sobre los poderes estatales de coordinación y movilización, lo que requiere una movilización sincronizada y de amplio espectro de los recursos nacionales. No es coincidencia que los periodos de guerra intensa hayan estimulado con frecuencia la rápida evolución de las estructuras y poderes del Estado, con el Estado obligado a generar nuevos métodos de control sobre la industria, las poblaciones y las finanzas para sostener su actividad bélica. Incluso en un país como Estados Unidos, que gusta considerarse relativamente al margen de la guerra, las épocas de rápida expansión estatal y crecimiento administrativo metastásico se han correlacionado con las grandes guerras del país. La burocracia federal creció en rachas masivas durante la Guerra Civil y las guerras mundiales, y el aparato de seguridad del Estado explotó para dar cabida a la guerra global contra el terrorismo. La guerra es destructiva, pero también induce a un rápido cambio tecnológico y a la expansión del Estado. La infinidad de decisiones y tareas que enfrenta un Estado en guerra pueden fácilmente aturdir la mente y abarcan los ámbitos técnico, táctico, operativo, industrial y financiero. Elegir dónde debería desplegarse tal o cual batallón de infantería, cuánto dinero invertir en tal o cual sistema de armas, cómo adquirir y asignar recursos escasos como energía y combustible, todas decisiones tomadas en una vasta concatenación de incertidumbre y azar. El alcance de este problema de coordinación es asombroso y se hace evidente fácilmente en el contexto de cientos de miles o incluso millones de hombres que luchan en miles de kilómetros de frente, disponiendo de cantidades incomprensibles de municiones, alimentos y combustible. El gran alcance de este juego de coordinación trae consigo la amenaza inherente de parálisis y distracción en la toma de decisiones. Con una amplia gama de minucias operativas y preocupaciones políticas contrapuestas que hacen que el foco del ejército y el Estado se disipe. La guerra comienza a absorber sus propias energías y a desvincularse de su dirección estratégica. El ejemplo prototípico de esto, por supuesto, es la Alemania nazi, que en 1943 continuaba librando la guerra con extrema energía e intensidad. Pero sin una animadversión estratégica unificada o una teoría de la victoria. El esfuerzo y la capacidad alemanes nunca disminuyeron seriamente, el ejército alemán continuó luchando y manteniendo posiciones, los comandantes alemanes continuaron deliberando y discutiendo sobre cómo mantener este saliente y aquella línea fluvial, la industria alemana continuó produciendo municiones y armamento avanzado, y el aparato logístico alemán continuó transportando grandes cantidades de carbón, combustible, suministros y biomasa humana de un lado a otro por todo el continente. Sin embargo, esta enorme energía e intensidad no estaban ligadas a una teoría de la victoria, y la guerra de Alemania se desligó de cualquier sentido político o estratégico acerca de cómo podría terminar el conflicto con algo más que la destrucción de la patria alemana. En otras palabras, la guerra como enorme desafío de coordinación y movilización siempre trae consigo la peligrosa posibilidad de perder el bosque por los árboles, como dice la expresión. La disipación de energía en minucias tácticas, técnicas e industriales amenaza con separar al Estado de una teoría coherente de la victoria. Esta amenaza se vuelve más apremiante cuanto más prolongada se vuelve la guerra, a medida que las teorías iniciales sobre cómo se desarrollará el conflicto se ven trastornadas por los acontecimientos, y quedar confusos y enterrados por los planes que se desarrollan posteriormente, el azar y el agotamiento. A medida que la guerra en Ucrania se acerca a su tercer invierno completo, el esfuerzo bélico ucraniano parece ahora igualmente carente de dirección y apático. Los esfuerzos anteriores para tomar la iniciativa sobre el terreno han fracasado, los recursos cuidadosamente administrados por las AFU se han ido agotando constantemente, y Rusia continúa abriéndose camino metódicamente a través de la cadena de fortalezas de Ucrania en el Donbass. La guerra de Ucrania continúa sin cesar, pero sus energías y su enfoque parecen cada vez más disipados y desvinculados de una visión o teoría particular de la victoria. Plano de la desesperación, el plan de la victoria para Ucrania, el acontecimiento político central de octubre ha sido la dramática revelación del llamado plan de victoria del presidente Zelensky, que trazó una frágil hoja de ruta para que Ucrania ganara la guerra sin ceder territorio a Rusia. En muchos sentidos, la presentación de un plan de victoria después de más de 2 años y medio de guerra es muy extraña. Entonces puede que valga la pena contemplar la guerra de manera integral y considerar que este no es el primer marco teórico para la victoria de Ucrania. De hecho, Kiev ha perseguido no menos de 4 ejes estratégicos diferentes, y todos ellos han fracasado. Para empezar, debemos recordar lo que significa victoria para Ucrania. Dentro de los límites de sus propios objetivos estratégicos expresados. Ucrania ha definido su propia victoria como el logro exitoso de sus fronteras de 1991, lo que significa no solo la expulsión de las fuerzas rusas del Donbass sino también la reconquista de Crimea.
Además, habiendo logrado alcanzar esos objetivos sobre el terreno, Kiev espera ser miembro de la OTAN y las correspondientes garantías de seguridad respaldadas por Estados Unidos como premio por ganar. Al comprender el elevado alcance del marco de Ucrania para la victoria, podemos articular varias teorías de la victoria diferentes que Ucrania ha seguido. Los estoy etiquetando de la siguiente manera: la teoría de la guerra corta. Esta fue la animadversión estratégica general en el primer año de la guerra 2022, que presuponía que Rusia anticipaba una guerra corta contra una Ucrania aislada. Esta teoría de la victoria se basaba en el supuesto de que Rusia no estaría dispuesta o no podría comprometer los recursos necesarios ante una inesperada resistencia ucraniana y un bombardeo de apoyo militar y sanciones desde Occidente. Había un núcleo de verdad detrás de esta teoría, en el sentido de que los recursos movilizados por el lado ruso fueron inadecuados durante el primer año de la guerra, lo que llevó a importantes éxitos ucranianos sobre el terreno en Kharkov. Por ejemplo, esta fase de la guerra terminó en el invierno de 2022 con movilización rusa y cambio de la economía rusa a una posición de guerra. El plan de aislamiento de Crimea. Esta teoría de la victoria tomó primacía en 2023 e identificó a Crimea como el centro de gravedad estratégico de Rusia. Por lo tanto, Kiev supuso que Rusia podría quedar paralizada o eliminada de la guerra cortando su conexión con Crimea. Un plan que requería capturar un corredor en el puente terrestre en la costa de Azov a través de una contraofensiva mecanizada, colocando a Crimea y sus vínculos dentro del alcance fácil de los sistemas de ataque ucranianos. Este plan fracasó con la derrota decisiva de la operación terrestre ucraniana en el eje Oroke-Ypro-Botine. La teoría del desgaste presuponía que la postura defensiva de Ucrania en el Donbass podría imponer bajas desproporcionadas y catastróficas al ejército ruso y degradar por completo la capacidad de combate de Rusia, mientras que el propio poder de combate de Ucrania se regeneraba mediante entregas de armas y asistencia de entrenamiento occidentales. El contrateoría de la presión. Finalmente, Ucrania ha postulado que una campaña de presión multidominio sobre Rusia, incluida la toma del territorio ruso en el Oblast de Kursk, una campaña de ataques contra activos estratégicos rusos y la continuación de las sanciones occidentales, promoverían el colapso de la voluntad de Rusia de luchar. Es fundamental tener en cuenta estas teorías de la victoria, y no deberían olvidarse en todas las discusiones sobre los detalles operativos y técnicos de la guerra sobre el terreno, por más interesantes que sean. Solo cuando las acciones sobre el terreno se correlacionan con una determinada visión estratégica animadora adquieren significado. El entusiasmo por el intercambio de tierras y vidas en Kursk o en los asentamientos urbanos alrededor de Pokrovsk adquiere significado cuando se encadena a un concepto estratégico particular de victoria. El problema al menos hasta ahora, todas sus visiones estratégicas generales han fracasado, no solo en sus propios términos particulares sobre el terreno, sino también en su conexión con la victoria como tal. Un ejemplo concreto podría resultar útil. La ofensiva de Ucrania en la región de Kursk ha fracasado sobre el terreno, más detalles sobre esto más adelante, ya que el avance fue bloqueado temprano por las defensas rusas y ahora retrocede constantemente con grandes pérdidas. Pero la ofensiva también fracasa conceptualmente. Atacar y mantener el territorio ruso en Kursk ha hecho que Moscú sea más intransigente y poco dispuesto a negociar, y no ha logrado impulsar significativamente el respaldo de la OTAN a Ucrania. Y este es el problema de Ucrania. Busca la devolución de todos sus territorios de 1991, incluidos aquellos que Rusia ahora controla y administra, muchos de los cuales están mucho más allá del alcance militar realista de Ucrania. Es absolutamente inconcebible, por ejemplo, que Ucrania recupere Donetsk con una operación terrestre. Donetsk es una gran ciudad industrial de casi 1 millón de habitantes, escondido muy detrás de las líneas del frente rusas y completamente integrado en las cadenas logísticas de Rusia. Sin embargo, la reconquista de Donetsk es un objetivo bélico explícito de Ucrania. La actual negativa de Ucrania a negociar la rendición de cualquier territorio dentro de las fronteras de 1991 lleva a Kiev a un callejón sin salida estratégico. Una cosa es decir que Ucrania no cederá los territorios que actualmente posee, pero Kiev ha ampliado sus objetivos de guerra para incluir tierras que están firmemente bajo control ruso, mucho más allá del alcance militar de Ucrania. Esto deja a Ucrania sin posibilidad de poner fin a la guerra sin perder en sus propios términos. Porque sus propios objetivos de guerra requieren fundamentalmente el colapso total de la capacidad de Rusia para luchar. Y así llegamos al tenue plan de victoria de Zelensky. Tal vez no sea sorprendente que el plan sea poco más que una súplica para que Occidente apueste por Ucrania. Los pilares del plan de victoria, como tal, son una promesa oficial de membresía de Ucrania en la OTAN. Intensificación de la asistencia occidental para reforzar la defensa aérea de Ucrania y equipar brigadas mecanizadas adicionales. Más sistemas de ataque occidentales y luz verde para atacar objetivos en el interior de la Rusia de antes de la guerra, algo que Ucrania ha estado haciendo de todos modos.
Una promesa nebulosa de construir un país no disuasión nuclear contra Rusia, que debe interpretarse como una extensión de la solicitud de asistencia occidental para lanzar ataques profundos en territorio ruso. Inversiones occidentales para explotar los recursos minerales ucranianos para rehabilitar económicamente el país. Cuando lo pones todo junto, el plan de victoria es esencialmente una petición de más ayuda, pedir a la OTAN que reconstruya las fuerzas terrestres y las defensas aéreas de Ucrania, al tiempo que proporciona capacidades de ataque mejoradas, con una integración a largo plazo con Occidente a través de la membresía en la OTAN y la explotación occidental de los recursos naturales ucranianos. Cuando agrega algunas solicitudes auxiliares, como la integración de Ucrania en el ISR en tiempo real de la OTAN, está claro que Kiev está depositando todas sus esperanzas en algún eventual desencadenante de una intervención directa de la OTAN. Y esto, en última instancia, es lo que ha creado el callejón sin salida estratégico irresoluble de Ucrania. Kiev claramente quiere que la OTAN intervenga directamente en el conflicto, y esto ha puesto a Ucrania en un camino de escalada. La incursión de Ucrania en la región de Kursk y sus continuos ataques contra activos estratégicos rusos como aeródromos, refinerías de petróleo e instalaciones ISR, están claramente diseñados para arrastrar a la OTAN a la guerra violando intencionalmente las supuestas líneas rojas rusas y creando una espiral de escalada. Al mismo tiempo, Zelensky ha argumentado que la desescalada rusa sería un requisito previo para cualquier negociación, aunque, dada su negativa a discutir la cesión de territorios ucranianos y su insistencia en ser miembro de la OTAN, no está claro que hay que discutir de todos modos. Específicamente, dijo recientemente que las negociaciones son imposibles a menos que Rusia cese sus ataques a la infraestructura energética y naviera de Ucrania. Terminamos con una imagen en la que el concepto estratégico general de Ucrania parecería ir en dos direcciones. Verbalmente, Zelensky ha vinculado las perspectivas de negociaciones a una reducción de la guerra por parte de Rusia, mientras excluye categóricamente cualquier negociación relevante para los propios objetivos bélicos de Rusia, pero las propias acciones de Ucrania, intentar redoblar ataques de largo alcance y una incursión terrestre en Rusia, son escalables, al igual que las diversas exigencias hechas a la OTAN en el plan de paz. Hay aquí un cierto grado de esquizofrenia estratégica, que surge en su totalidad del hecho de que el propio concepto de victoria de Ucrania está mucho más allá de sus medios militares. Los observadores occidentales han sugerido que un requisito previo para las negociaciones debería ser la estabilización de las defensas de Ucrania en el Donbass, lo que en esencia significa contener y congelar el conflicto, pero el esfuerzo ucraniano por ampliar y desbloquear el frente con la incursión de Kursk va directamente en contra de esto. El resultado es que Ucrania ahora está librando una guerra como si eventualmente se pudiera provocar la intervención de la OTAN, como si Rusia fuera a ceder y abandonar vastos territorios que ya controla, y como si la asistencia occidental pudiera proporcionar una panacea para el deterioro del estado de Ucrania. En el suelo. Todo ello equivale a una zambullida ciega hacia el abismo, con la esperanza de que, al escalar y radicalizar el conflicto, Rusia se romperá o la OTAN intervendrá. Sin embargo, en cualquier escenario, Ucrania cuenta con potencias externas, confiando en que la OTAN proporcionará una especie de deus ex machina que rescate a Ucrania de la ruina. Ucrania es hoy un claro ejemplo de disipación estratégica. Habiendo optado por evitar todo lo que no sea el tipo de victoria más maximalista, recuperación total de las fronteras de 1991, membresía en la OTAN y la derrota total de Rusia, ahora avanza a toda velocidad, con una base material y un panorama sombrío en el futuro. Terreno que está completamente desvinculado de su propia concepción de la victoria. El plan de la victoria, tal como existe, es poco más que una petición de rescate. Es un país atrapado por los dos mitos que animan su ser, por un lado, la noción de supremacía militar occidental total y, por el otro, la teoría de Rusia como un gigante con pies de barro, preparado para colapsar internamente por la tensión de una guerra que está ganando. Estrangulando el Donbass del sur sobre el terreno, 2024 hectáreas ha sido un año de victorias rusas en gran medida absolutas. En la primavera, el frente pasó a una nueva fase operativa tras la captura de Avdiivka por parte de Rusia, que, como sostuve en ese momento, dejó a las fuerzas ucranianas sin lugares obvios donde pudieran anclar su siguiente línea de defensa. Las fuerzas rusas han seguido avanzando en el sur de Donbass en gran medida sin cesar, y toda la esquina sureste del frente ahora está cediendo ante una ofensiva rusa en curso. Una breve mirada al estado del frente revela el terrible estado de las defensas de las AFU. Las líneas ucranianas en el sureste se basaban en una serie de defendió fortalezas urbanas en un cambio, desde Ugledar en el extremo sur, hasta Krasnogorivka, que defendía el acceso al embalse de Bobcha, Avdiivka, bloqueando la línea principal que sale de Donetsk hacia el noroeste, hasta llegar a Toretsk, aglomeración de New York. Las AFU perdieron a los tres primeros en varios momentos de 2024 y actualmente conservan quizás el 50% de Toretsk.
La pérdida de estas fortalezas ha desquiciado la defensa ucraniana a lo largo de casi 100 kilómetros de frente, y los esfuerzos posteriores para estabilizar la línea se han visto obstaculizados por la falta de defensas traseras adecuadas, reservas inadecuadas, y la propia decisión de Ucrania de canalizar muchas de sus formaciones mejor mecanizadas hacia Kursk. Como consecuencia de ello, Rusia ha avanzado constantemente hacia Pokrovsk, labrando un saliente de unos 80 kilómetros de circunferencia. El panorama que ha surgido es el de unidades ucranianas muy desgastadas que son constantemente expulsadas de posiciones defensivas mal preparadas. Los informes ucranianos de septiembre revelaron que algunas brigadas ucranianas en el eje Pokrovsk tienen menos del 40% de su dotación de infantería completa, ya que los reemplazos están muy por debajo de las tasas de quema. Y las municiones han disminuido y la operación de Kursk tiene prioridad en el suministro. Durante el verano, gran parte de los informes sobre este frente implicaban que Pokrovsk era el principal objetivo operativo de la ofensiva, pero esto nunca se cumplió. La verdadera ventaja del rápido avance hacia Pokrovsk, más bien, fue que les dio a los rusos acceso a la cresta al norte del río Vovcha. Al mismo tiempo, la captura de Ugledar y el posterior avance en el extremo sur de la línea. Los ucranianos están defendiendo ahora una serie de posiciones cuesta abajo parcialmente rodeadas, con el río Vovcha y el embalse actuando como bisagra entre ellas. En la orilla norte, las fuerzas ucranianas están siendo rápidamente comprimidas contra el embalse en un saliente severo, particularmente después de la pérdida de Girnik en la última semana de octubre. Mientras tanto, los rusos han forzado múltiples brechas en la línea sur, llegando a las ciudades de Sakhtarsk y Bogoyablenka. Este avance es particularmente importante debido a la orientación de los emplazamientos defensivos ucranianos en esta zona. La mayoría de las líneas de trincheras y puntos fuertes ucranianos están dispuestos para defenderse de un avance desde el sur, es decir, discurren en orientación este-oeste, especialmente en el eje al norte de Belia-Novosilka. Lo que esto significa, en esencia, es que la captura de Ugledar y el avance hacia Sakhtarsk han flanqueado las mejores posiciones ucranianas en el sureste. Es probable que en las próximas semanas continúe el impulso ruso, analizando las delgadas defensas ucranianas en la línea sur mientras avanza simultáneamente por la cresta desde el eje Selidove-Novotnitrivka hacia Andriivka, que forma el centro de gravedad tirando de ambas pinzas rusas. Ucrania se enfrenta a la pérdida de toda la esquina sureste del frente, incluido Kurakove, en los próximos meses. La trayectoria actual del avance ruso sugiere que para finales de 2024 estarán a punto de abarcar completamente el sector sureste del frente, empujando la línea del frente en un amplio arco que va desde Andriivka hasta Toretsk. Esto pondría a Rusia en control de alrededor del 70% del Oblast de Donetsk, y preparará el escenario para la siguiente fase de operaciones que avanzará hacia Pokrovsk y comenzará un avance ruso hacia el este a lo largo de la autopista H-15, que conecta Donetsk y Zaporozhia. Además, la metodología del avance ruso ha alterado los cálculos de Ucrania en torno al desgaste, y hay poca evidencia de que la ofensiva rusa sea insostenible. Rusia ha recurrido cada vez más a unidades más pequeñas para investigar las posiciones ucranianas, seguido de intensos bombardeos con bombas planeadoras guiadas y artillería antes de atacar. El uso de pequeñas unidades de exploración, a menudo de 5 a 7 hombres, seguido de la destrucción física de las posiciones ucranianas limita las bajas rusas. Mientras tanto, la presencia constante de drones Orlan, que ahora vuelan sin ser molestados debido a la grave escasez de la defensa aérea ucraniana, proporciona a los rusos ISR sin obstáculos y una disponibilidad cada vez mayor de aviones cada vez más grandes y largos. Las bombas planeadoras de largo. El cambiante negro de la ofensiva rusa ha arruinado las esperanzas ucranianas de un cálculo de desgaste ganador. Los funcionarios occidentales estiman que el ejército ruso continúa recibiendo unos 30,000 nuevos reclutas por mes, que es mucho más de lo que necesitan para reponer las pérdidas. Dado que Mediazona cuenta con unos 23,000 Kia rusos hasta el momento en 2024, los márgenes rusos en mano de obra son altamente sostenibles. Mientras tanto, la reserva de mano de obra de Ucrania es cada vez más escasa, incluso después de aprobar una nueva ley de movilización en mayo. Su grupo de reemplazos en formación se ha reducido en más de un 40% y actualmente tienen solo 20,000 nuevos empleados en formación. La falta de reemplazos y rotaciones ha dejado a las unidades de primera línea agotadas tanto en términos materiales como en su estado psicológico, con un aumento de las deserciones y la insubordinación. Los intentos ucranianos de redoblar su programa de movilización han tenido resultados mixtos y, sin darse cuenta, han aumentado las bajas al llevar a los hombres ucranianos a correr el riesgo de ahogarse para escapar de Ucrania. En breve, hasta ahora,
La ofensiva rusa en el sur de Donetsk en 2024 hectáreas logrado expulsar a las AFU de sus puntos fuertes de primera línea que habían defendido tenazmente desde el comienzo de la guerra. Ugledar, Krasnogoridka y Avdiivka han caído, y Toretsk, la más septentrional de estas fortalezas, está en disputa, con control ruso sobre la mitad de la ciudad. Las dos ciudades que anteriormente actuaban como centros de retaguardia vitales para las AFU, Pokrovsk y Kurakove, ya no están en la retaguardia y se han convertido en ciudades de primera línea. En particular, es probable que Kurakove caiga en las próximas semanas. En una palabra, los rusos están preparados para completar su victoria en el sur de Donetsk. Es importante no subestimar la importancia operativa y estratégica de esto. En los términos más simples, esto será un avance significativo hacia los objetivos bélicos explícitos de Rusia de capturar los oblasts de Donbas, colocar a Rusia en control de aproximadamente el 70% de Donetsk y más del 90% de Lugansk. Envolver la esquina sureste del frente también simplificará enormemente las tareas defensivas rusas, alejando la línea del frente de sus vitales conexiones ferroviarias y acortando el frente sur. Ugledar, mientras las AFU la ocupaban, era la posición ucraniana más cercana a las líneas ferroviarias que unen la ciudad de Donetsk con el frente sur y Crimea. Empujar el frente hasta el Vovcha elimina esta amenaza potencial a la barandilla. Además, el acortamiento del frente sur reduce el potencial de futuras operaciones ofensivas ucranianas en este eje. Si Rusia puede extender la línea hasta Velika Novosilka, el frente total expuesto en el sur se reducirá en casi un 20% a unos 140 kilómetros, comprimiendo el espacio de batalla y simplificando mucho las tareas defensivas rusas. No queremos dar la impresión de que la guerra terrestre en Ucrania esté cerca de terminar. Sin embargo, que el ejército ruso está logrando avances significativos hacia sus objetivos. Podrá cancelar gran parte del sector sureste del frente, con las AFU desalojadas de su poderosa cadena de fortalezas de antes de la guerra alrededor de la ciudad de Donetsk. Estas pérdidas plantean una pregunta incómoda para Ucrania: si no pudieron defender con éxito en Avdiivka, Ugledar y Krasnogoridka, con sus largas defensas y sus poderosos backfields, ¿dónde exactamente se supone que se estabilizará su defensa? Entonces también debemos plantearnos otra pregunta importante: a punto de perder el sur de Donetsk, con 100 kilómetros de frente desmoronándose, ¿por qué muchas de las mejores brigadas de Ucrania merodean a 350 kilómetros de distancia, en el Oblast de Kursk? Operación Krepost, verificación de estado. Cuando Ucrania lanzó por primera vez su ofensiva contra Kursk en agosto, la reacción de los comentaristas occidentales osciló entre cautelosamente optimista y entusiasta. La operación fue aclamada como una humillación para Rusia, una táctica audaz para desbloquear el frente y una oportunidad para obligar a Rusia a negociar el fin de la guerra. Incluso el análisis más mesurado, que reconoció la precaria lógica militar de la operación, elogió el cálculo político de la operación y los beneficios psicológicos de llevar la guerra a Rusia. 3 meses después, el entusiasmo se ha desvanecido y ha quedado claro que la Operación Kursk, a la que apodé Operación Krepost en homenaje a la batalla de Kursk de 1943, ha fracasado no solo en los detalles operativos, sino también conceptualmente, es decir, en sus propios términos, como un intento de alterar la trayectoria de la guerra cambiando el cálculo político de Rusia y desviando fuerzas del Donbas. Krepost no ha cambiado la situación, sino que de hecho ha provocado que la situación suba más rápido para Ucrania. Un breve repaso sobre la evolución de la operación sobre el terreno nos ayudará a comprender la situación. Ucrania atacó el 6 de agosto con una variedad de elementos de maniobra despojados de su menguante lista de brigadas mecanizadas y logró algo parecido a una sorpresa estratégica, aprovechando el dosel del bosque alrededor de Sami para organizar sus fuerzas. El terreno boscoso alrededor de Sami ofrece uno de los pocos lugares donde es posible ocultar fuerzas del ISR ruso y contrasta marcadamente con el sur llano y en su mayoría sin árboles, donde los preparativos ucranianos para la contraofensiva de 2023 fueron bien vigilados por los rusos. Aprovechando este ocultamiento, los ucranianos tomaron por sorpresa a los guardias fronterizos rusos e invadieron la frontera el primer día del asalto. Sin embargo, el viernes, 9 de agosto la ofensiva ucraniana ya estaba irreparablemente estancada. Intervinieron 3 factores importantes. La resistencia inesperadamente dura de las fuerzas motorizadas rusas en Sudza, lo que obligó a los ucranianos a desperdiciar gran parte de los días 7 y 8 rodeando la localidad antes de asaltarla. La defensa exitosa de las posiciones de bloqueo rusas en Korenevo y Bolsoe Soldatskoe, que obstaculizaron el avance ucraniano. No es una exageración decir que la operación de Kursk había sido esterilizada el 9 de agosto, después de solo 3 días.
En este punto, los ucranianos habían sufrido un inequívoco retraso en Sudzha y no habían logrado avanzar por las carreteras principales. Las AFU realizaron una serie de ataques contra Korenevo en particular, pero no lograron romper la posición de bloqueo rusa y permanecieron atascados en su saliente alrededor de Sudzha. Su breve ventana de oportunidad, el avance ganado a través de su puesta en escena oculta y su sorpresa estratégica, ahora se desperdició, y el frente se calcificó en otra lucha posicional reñida donde los ucranianos no pudieron maniobrar y vieron sus fuerzas desgastadas constantemente por los fuegos rusos. Inicialmente parecía que la intención ucraniana era alcanzar el río Seym entre Korenevo y Esnagost, mientras construye puentes sobre el Seym con Imars. En teoría, existía la posibilidad de aislar y derrotar a las fuerzas rusas en la orilla sur del Seym. Esto habría dado a Ucrania control sobre el banco sur, incluidas las ciudades de Gluskovo y Tektino, creando un punto de apoyo sólido y anclando el flanco izquierdo de su posición en Rusia. En mi análisis anterior, especulé que este era probablemente el mejor resultado posible para Ucrania después de que sus carriles de avance quedaron bloqueados en la primera semana. En cambio, toda la operación salió mal para las AFU. Un contraataque ruso liderados por la 155. Brigada de Infantería de Marina, lograron colapsar completamente el hombro izquierdo del saliente ucraniano, expulsando a las AFU de Esnagost y haciendo retroceder su penetración hacia Korenevo. En el momento de escribir este artículo, casi el 50% de los logros de Ucrania han sido recuperados. Y las AFU siguen atrapadas en un saliente confinado alrededor de las ciudades de Sudzha y Sverlikovo, con un perímetro de quizás 75 kilómetros. Las analogías históricas son con frecuencia exageradas y forzadas, pero en este caso hay claros paralelismos con la ofensiva alemana de las Ardenas en 1944 y, en particular, con la forma en que el ejército estadounidense logró esterilizar el avance alemán bloqueando las principales arterias de avance. En particular, la famosa defensa de las fuerzas aerotransportadas en Bastogne y la defensa menos conocida y en gran medida poco celebrada de la cresta de Eisenborn lograron alterar los cronogramas alemanes y estrangular su avance, negándoles el acceso a carreteras críticas. Las posiciones de bloqueo rusas en Korenevo y Bolshoe-Soldatskoe hicieron algo muy similar en Kursk, impidiendo que los ucranianos irrumpieran a lo largo de las carreteras y reprimiéndolas alrededor de Sudzha mientras los refuerzos rusos llegaban a la zona. El contraataque ruso en el hombro izquierdo de la penetración puso aquí el último clavo en el ataúd y la operación ucraniana ha sido firmemente derrotada. Todavía poseen una modesta porción de territorio ruso, pero la sorpresa estratégica que impulsó su brecha inicial ya pasó hace tiempo y una serie de intentos de desbloquear las carreteras han fracasado. Ucrania ahora permite una gran bolsa de recursos de primer nivel, incluidos elementos de al menos 5 brigadas mecanizadas, 2 brigadas de tanques. A estas alturas claro que la ofensiva ucraniana en Kursk ha fracasado en términos operativos, con el hombro izquierdo de su saliente colapsado, pérdidas crecientes y un gran grupo de brigadas consumiéndose a cientos de kilómetros del Donbass. Lo único que Ucrania tiene que mostrar para esta operación es la ciudad de Sudzha. Difícilmente sea un trato justo por la inminente captura por parte de Rusia de todo el frente sur de Donetsk. Desafortunadamente, las Fuerzas Armadas no pueden simplemente alejarse de Kursk debido a su propia lógica estratégica distorsionada y a la necesidad de mantener una estructura narrativa para los partidarios occidentales. Retirarse de la bolsa de fuego en Kursk sería una conspicua admisión de fracaso, y Kiev prefiere, en cambio, dejar que la operación se extinga orgánicamente, es decir, mediante la acción cinética rusa. Sin embargo, en términos estratégicos más abstractos, Kursk ha sido un desastre para Kiev. Uno de los motivos estratégicos de la operación era apoderarse de territorio ruso que podría utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones. Pero la incursión no ha hecho más que endurecer la postura de Moscú y hacer menos probable un acuerdo. De manera similar, los intentos de forzar una desviación de las fuerzas rusas del Donbass han fracasado, y las fuerzas ucranianas en el sureste están contra las cuerdas. Un gran grupo de fuerzas que podrían haber marcado la diferencia en Selidove, Ugledar o Krasnogorivka, o cualquier número de lugares a lo largo del extenso y desmoronado frente de Donbass, están en cambio merodeando sin rumbo fijo en Kursk, librando la guerra como si lo estuvieran. Disipación y enfoque estratégicos. Uno de los hilos narrativos claros que ha surgido en esta guerra es el enorme abismo en la relativa disciplina estratégica de los combatientes. La guerra de Ucrania se está desmoronando por la disipación estratégica, es decir, la falta de una teoría coherente de la victoria, tanto en la forma en que se define la victoria como en la forma en que se puede lograr.
Ucrania ha pasado de una idea a otra, lanzar un gran paquete mecanizado contra las fortificaciones rusas en el sur, intentar desgastar a los rusos con poderosas fortalezas como Bakhmut y Avdiivka, lanzar un ataque sorpresa en Kursk y enviar interminablemente a los patrocinadores occidentales nuevas listas de compras llenas de armas maravillosas y elementos revolucionarios. Dentro del amplio alcance de los objetivos bélicos autoproclamados de Kiev, incluido el retorno fantasmagórico de Crimea y Donetsk, nunca ha estado del todo claro cómo se correlacionan estas operaciones. La paciencia extra de Rusia, su renuencia a comprometerse a desenergizar completamente a Ucrania o a atacar los puentes del Dnieper, con frecuencia exaspera a sus partidarios. Pero habla de la confianza rusa en que puede lograr sus objetivos sobre el terreno sin radicalizar innecesariamente la guerra. Moscú detesta arriesgarse a provocar una intervención occidental o crear perturbaciones indebidas en la vida cotidiana en Rusia. Por eso, a pesar de poseer capacidades significativamente mayores gracias a Ucrania, siempre ha sido la entidad reactiva, intensificando los ataques contra la infraestructura ucraniana como respuesta a los ataques ucranianos, embarcándose en la operación de Kharkov en respuesta a los ataques ucranianos contra Belgorod y adoptando una actitud de esperar y ver qué pasa con las armas occidentales. Rusia se ha mantenido maniáticamente centrada en el frente oriental como centro de gravedad de todas sus operaciones militares, ya que el Donbass es la razón de ser de toda la guerra. La guerra en el Donbass, a pesar de su frustrante cualidad de desgaste posicional, con fuerzas rusas trabajando metódicamente a través de las fortalezas ucranianas, tiene un carácter íntimo y bien documentado. Relación definida con la teoría de la victoria de Moscú en Ucrania, y las fuerzas rusas en el sureste están a punto de marcar una enorme casilla en esta lista de tareas pendientes. La teoría de la victoria de Moscú está claramente definida, el de Kiev no lo es, a pesar de la publicación del nebuloso y especulativo plan de victoria. Ucrania, en cambio, está librando cada vez más la guerra como si está disipando sus escasos recursos de combate en frentes remotos que no tienen ningún nexo operativo o estratégico con la guerra por el Donbass. Ha despertado al hecho de que la guerra en el Donbass es simplemente una cuestión perdida, pero sus intentos de cambiar la naturaleza de la guerra activando otros frentes y provocando una expansión del conflicto han fracasado, porque Rusia no está interesada en igualar innecesariamente la disipación estratégica de Kiev. Sus intentos de radicalizar el conflicto han fracasado, ya que ni Occidente ni Rusia han reaccionado seriamente ante los intentos de Ucrania de traspasar las líneas rojas. La idea de una solución al conflicto parece ahora increíblemente remota, si Ucrania no está dispuesta a discutir el estatus del Donbass, y si Rusia cree que puede capturar toda la región simplemente avanzando sobre el terreno, entonces parecería que hay muy poco que discutir. En conjunto, los acontecimientos de 2024 son inmensamente positivos para Rusia y aterradores para Ucrania. Las Fuerzas Armadas comenzaron el año intentando capear la tormenta en Avdiivka. Mientras tanto, el frente se ha alejado de las puertas de Donetsk, donde las Fuerzas Armadas todavía mantenían su cadena de fortalezas de antes de la guerra, hasta las puertas de Pokrovsk. Ciudades como Pokrovsk y Kurakhove, que anteriormente funcionaban como centros operativos de la retaguardia, ahora son posiciones de primera línea, y es probable que estas últimas sean capturadas a finales de año. La gran táctica de Ucrania para desbloquear el frente atacando Kursk fue derrotada en los primeros días de la operación, con elementos mecanizados de las AFU atascados en Korenevo. Han pasado más de 2 años desde la última vez que Ucrania logró montar una ofensiva exitosa, y una recapitulación de los acontecimientos revela una secuencia de derrotas, defensas fallidas en Bakhmut y Avdiivka, el colapso de su línea en el sur de Donbass, una contraofensiva muy esperada destrozada en Robotine en el verano de 2023, y ahora un ataque sorpresa contra Kursk frustrado en Korenevo. Desvinculado de una teoría coherente de la victoria, y con los acontecimientos en el terreno agriándose a cada paso, Kiev podría sentirse cómodo librando una guerra como si, pero un ataque imprudente contra Kursk y una confianza ciega en el Deus Ex Machina de la OTAN no lo salvarán de la guerra tal como es en realidad.